Sí, Ariana, vos estabas diciendo, querías decir algo, justo se cortó. Justito. No, iba a decir que me parece que lo que falta es alguien o momentos, espacios que puedan unir a tanto a los profesionales de área como a los docentes y alguien que pueda explicar la importancia de la mirada de esos profesionales y del docente también, por supuesto. Me parece que aporta un montonazo. Yo, por ejemplo, trabajo en un SET, que es un centro educativo terapéutico, Ajá, donde hay un montón de profesionales de distintas áreas, musicoterapeutas, bueno, todos, y la verdad que a mí particularmente me sirve muchísimo porque me dan otra mirada que a veces uno desconoce de esa área. Entonces digo, bueno, me charlo, converso, me siento acompañada, digo, a mí me pasa esto con este niño, ¿a vos te pasa lo mismo? Y quizás me dan una explicación de por claro, qué ese niño claro. hace o esa niña hace eso, y está buenísimo porque uno tiene más herramientas y recursos y entiende un montón de cosas. Sería genial que se utilice para algo positivo, digamos, no como una Claro, amenaza. sí, aprovechar al mango. O sea, yo lo veo en las chicas, la gente que se viene a anotar acá en la carrera de psicopedagogía, más de una te dice, mirá, no sé cómo trabajar o no sé cómo eh, o manejarme con distintas patologías. Esa es la realidad. Y también, ojo, también muchos profesionales bajarse un poquito del caballo también, ¿eh? Porque acá también hay de todo, o sea, Es que hay me parece gente que que, uno, a pesar de que tenga una super formación, hay cosas que a uno a veces lo exceden y que uno no sabe, no puede suceder. Entonces quizás hablar con otros profesionales y que den otra mirada claro, está buenísimo y aporta un montonazo. claro, a ver, el tema por ejemplo, de las estrategias que vos pensás para trabajar, ¿no? O sea, la estrategia no va a ser eficaz si vos no tenés un conocimiento de la realidad de ese chico. Es muy básico lo que te estoy diciendo, pero es así. O sea, yo puedo tener la formación, pero si no tengo ni idea de dónde vive ese chico, yo no me puedo descolgar con una actividad determinada que sé que el chico no va a poder hacer o no está en condiciones. Ahí pasa un poco la clave de esto. Por eso digo, eh, por ejemplo, el gran aporte, por supuesto, en primaria, de la figura de la maestra, porque está bueno, porque la maestra tiene ese contacto o ese conocimiento personalizado. Lo mismo pasa en secundaria, a mí me ayuda mucho, bueno, Mercedes acá podrá decir, pero el tema del preceptor, ¿sí? O sea, el tema del preceptor para mí es fundamental. A nosotros, más de una vez, digamos, nos ha clarificado y nos ha ayudado y nos ha dinamizado el tema del el manejo con chicos integrados, porque bueno, porque está el preceptor que está ahí al pie del cañón y conoce y tiene el contacto bien directo, ¿sí? Por supuesto que a mí me parece, sí, yo me quedé pensando, Ariana, lo que vos decías recién, esto de pensar un espacio, ¿no? Es como que esto no está todavía del todo armado en las instituciones educativas. Este espacio eh, este espacio digamos, de encontrarse, ¿no? Yo lo veo que muchas veces uno dice, bueno, sí, están las jornadas, pero las jornadas, a ver, acá, digamos, entre gitanos no nos vamos a leer la suerte, o sea, acá sabemos lo que son las jornadas más de una vez y hay que cumplimentar alguna cosa y nada más. Y yo veo que no se aprovechan y la gente, cuando aparece gente del equipo, te dicen, bueno, vamos a ver fortalezas y debilidades. Y ahí quedamos, y ya está, y con la fortaleza y debilidad me quedé. Y no es solamente eso, ¿sí? O sea, a ver, vamos a ver los casos, vamos a trabajar la patología, vamos a ver lo que nos pasa, o las cuestiones, digamos, que se presentan dentro de la institución. Sí, es cierto. Supuestamente están Paola, ahora, profe, supuestamente están ahora las reuniones de ciclo básico común, creo que se llama, que no me acuerdo bien la sigla, como se le dice, que nos juntamos en la dirección con la directora, el equipo de gabinete y claro, nosotras. de La REB, articulación. reunión de equipo escolar básico. Ahí Claro, está. ahí está, ahí Que está, ahí lo puso, supuestamente a veces, Paola en bueno, el chat lo puso, coordinamos. sí. Sí. Claro, que supuestamente coordinamos, pero con todos los problemas que hay en la escuela y a veces que hasta se suspenden esas reuniones que son importantes, es para cada grado, pero bueno,
Claro, pero porque por ejemplo en la jornada el otro problema también es el docente que está en otra escuela, no, pues yo la venía haciendo en el estado, entonces no tenés a todos, bueno, es un tema, eh, digamos, bastante engorroso, ¿no? Pero bueno, esto es lo que sucede con el tema de los equipos, ¿no? O la relación, inclusive a veces el papá es como que también a veces hay que clarificar un poco la tarea del equipo. ¿En qué sentido? En que muchas veces hay papás que ponen mucha expectativa en la tarea del equipo también, ¿sí? Es decir, cuando el chico tiene un problema, ¿no? Y de repente el papá te plantea y dice, bueno, pero ¿el equipo qué hace? ¿Y por qué el equipo no lo ayuda? ¿Y por qué? A ver, el equipo puede hacer hasta cierto punto y dar cierta pauta de trabajo para el docente, pero después, digamos, tiene que haber, inclusive ya cuando hay un problema, un acompañamiento externo, ahí tiene que también haber un trabajo de la familia o del propio del papá. ¿Sí? Es decir, yo, por ejemplo, una vez en la escuela tuve un chico que tenía un problema de dislexia. Y el nene venía de un colegio del Estado, que tenía gabinete, ¿sí? Y claro, pero pasó a la escuela y en la escuela no tenemos equipo. Que, no sé, según la madre dice que en un momento alguien le dijo que la escuela tenía equipo. No que me diga dónde, porque nunca le dijo nada. Pero bueno, igualmente nos preocupamos. Yo me fui hasta la escuela de origen a buscar el legajo del chico para tener información, hablé con el director de la otra escuela, tratamos, porque encima el otro problema era que, bueno, esta mamá tenía problemas para ver a un especialista, que no tenía obra social, que no tenía trabajo, que qué sé yo le busqué, me ocupé de buscarle fundaciones que atendían este tipo de casos. Claro, el nene estuvo un año y se fue, pasó lo que tenía que pasar, es decir, y encima la madre hablando peste de mí, que yo era decepcionante como directivo, me llegó a decir un día, pero bueno, yo creo que hice lo que tenía que hacer, con defectos y mis virtudes, pero bueno, entonces pasa esto, ¿no? O sea, cuando no tenés la colaboración del papá, ¿no? Digamos, que yo estoy leyendo lo que pone ahí en el chat, Paola, ¿no? Dice, los padres se niegan a ir. Y sí, es cierto. A ver, vos podés tener equipo, pero el equipo no hace milagros dentro de la escuela. ¿Sí? Es decir, si vos estás planteando o estás señalando una determinada problemática y el papá no lo lleva, bueno, a ver, haremos lo que podamos, pero yo no te puedo garantizar, digamos, que no va a tener ningún problema, que va a estar todo bien. Porque a veces requiere cierto un tratamiento o un acompañamiento determinado, ¿sí? Eso es lo que no se entiende. Por eso hay que clarificar un poco también esto del alcance del trabajo del equipo, ¿sí? Sobre todo cuando el papá viene a anotar al hijo en la escuela y demás, o sea, entonces hay que, como que tiene que estar claro el hecho de cómo trabaja el equipo y de cómo, cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones también, ¿sí? Bueno, el tema del equipo, entonces, el equipo, decíamos que tiene estos 4 miembros, habíamos nombrado que era orientador social, orientador escolar, MR, fonoaudiólogo. Hay dos de estos roles del equipo que son incumbencia exclusiva del psicopedagogo, que son el orientador escolar y el MR. ¿Sí? O sea, por supuesto que ustedes me van a decir, no, pero yo conozco un psicólogo, sí, puede ser que lo haya. ¿Sí? Esto como que todavía no está demasiado reglamentado, pero está este tema de los psicólogos que andan dando vuelta y que andan haciendo o ejerciendo funciones que a veces a lo mejor, digamos, no es lo más óptimo, pero bueno, está esto, pero son roles de incumbencia, ¿sí? No así el orientador escolar, perdón, el orientador social y el fonoaudiólogo, ¿sí? Obviamente pensemos que
como les decía Cintia al principio, ¿no? O sea, pensemos que tenemos todos los cargos, ¿sí? Un nivel ideal en donde el equipo está completito con todos sus miembros y no hay ningún tipo de problema. O sea, el tema es cuando ya nos empieza a faltar o esta cuestión de que tienen que distribuirse en un mismo distrito y demás, decir, bueno, ¿cómo hacemos para de repente ir un poco complementando esta idea o este trabajo, ¿sí? Bueno, el trabajo del equipo, ¿sí? Tiene, vamos a decir, 4 etapas. Una primera etapa es la investigación diagnóstica. ¿Mm? La segunda etapa es la planificación. La tercera etapa es la ejecución. Y la cuarta etapa es la evaluación. En la investigación diagnóstica, en la primera etapa, el equipo, ¿sí? Lo que va a hacer es recolectar justamente información como para poder ir empezando, vamos a decir, un diagnóstico, y va a trabajar en 4 niveles distintos. Con la comunidad, con la institución, con el grupo público y con la familia. Entonces, investigación diagnóstica con la comunidad, con el grupo público, con la institución, perdón, con el grupo público y con la familia. La planificación es cuando el equipo se va a reunir a diseñar las estrategias y actividades que va a llevar a cabo, ¿sí? Es decir, va a elaborar un plan de trabajo, ¿sí? En base a las problemáticas detectadas y a las situaciones con las que le toca trabajar, para el cual se van a fijar objetivos, se van a fijar actividades, y inclusive tiempos, roles, va a haber una distribución de responsabilidades, ¿sí? Que después lo vamos a ver en detalle. Bueno, la tercera etapa, perdón, que es la ejecución, es cuando se pone en marcha y se empieza con el trabajo propiamente dicho. Es decir, vamos a poner en marcha todo lo que diseñamos, ¿sí? En la planificación, y de vuelta vamos a trabajar en los 4 niveles de la primera etapa, es decir, vamos a trabajar, o la ejecución va a estar dada en la comunidad, institución, grupo público y familia. Y por último, la evaluación. ¿Sí? La evaluación es un poco el cierre, digamos, del todo el proceso, ¿sí? En donde lo que vamos a hacer es observar justamente la puesta en marcha de todos los planes de trabajo, o los planes o las estrategias que diseñamos, e inclusive poder ir observando aquello que se pueda ir modificando o que necesite ser modificado. A veces hay una estrategia que, bueno, anduvo bien, pero a lo mejor habría que darle más tiempo, o habría que, no sé, ponerlo también o diseñarlo para cierta etapa del año, por ejemplo. Bueno,
Hay que buscar el momento, a veces el momento adecuado, ¿sí? Bueno, pensar esto, a ver cómo se fueron dando estas cosas, ¿sí? Ahora bien, en la investigación diagnóstica, ¿sí? Con la comunidad, cada uno de los miembros, vamos ahora a ir viendo un poco más en detalle, ¿sí? Y según, digamos, lo que es el trabajo de cada uno de los miembros del equipo. Les decía entonces, estamos ahora en investigación diagnóstica, en la primera etapa, en el primer nivel, que es la comunidad, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer, por ejemplo, en este nivel y en esta etapa de la investigación diagnóstica, el orientador social? El orientador social lo que va a hacer es identificar todos los factores que se considere de riesgo para el aprendizaje. ¿Mm? Esto que les decía, ¿no? Por ejemplo, el tipo de comunidad, con qué instituciones cuenta, ¿sí? El nivel socioeconómico de esa comunidad, qué recursos tiene, ¿sí? Ojo que no pasa acá por una cuestión de que si es carenciado, ¿eh? Ojo con eso, porque hay comunidades de muy buen poder adquisitivo y hay problemas también, ¿eh? Es decir, hay chicos por ejemplo, chicos que sí tienen un muy buen poder adquisitivo, pero están todo el día solos, o están con la empleada, ¿sí? Es decir, eso parece un detalle, pero digamos, eso tiene que ver también con lo que es el aprendizaje, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque hay chicos que de repente se rebelan frente a esto, y es una limitación, porque decir, bueno, ¿para qué voy a estudiar si, a ver, acá en mi casa nunca hay nadie y nunca nadie me va a dar bola, digamos, ¿no? La única que me da bola es la empleada, ¿sí? O la que está conmigo. Entonces, eso es un elemento, digamos, que es un factor que atenta contra lo que es el desarrollo, ¿no? Después también poder ver en la comunidad cuáles son los valores que asigna la educación. ¿Mm? O al aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay comunidades en donde a veces, digamos, lo que más se privilegia es, por ejemplo, que el chico trabaje, ¿no? En vez de a lo mejor que estudie, porque bueno, porque hay una cuestión, hay una necesidad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué valores asigna la escuela? Si asigna un valor netamente de una función social, es decir, la escuela como lugar de... yo voy, por ejemplo, voy a la escuela porque está el comedor. Entonces, eso parece también, pero digamos, el chico decir, bueno, ¿por qué va a la escuela? ¿O por qué es importante la escuela? Pues yo voy a comer, ¿sí? O una función netamente asistencial, ¿sí? Después ver qué tipo de instituciones componen la comunidad. ¿Mm? Es decir, poder, digamos, poder coordinar con otras instituciones, ¿sí? Ver qué tipo, si hay, por ejemplo, una sociedad de fomento, si hay un club, si una iglesia evangélica, no sé, hay qué sé yo, Un comedor, un un merendero. comedor, ¿sí? Comedor extra de la escuela, fuera de la escuela, Claro. me refiero, ¿no? También, por ejemplo, ¿sí? O sea, bueno, y coordinar justamente con ese tema, ¿no? Es decir, la idea es, el trabajo del orientador social es un poco conocer la realidad de la comunidad. ¿Mm?
Es decir, si sabemos que es una comunidad que va a la escuela porque va a comer, y es como que lo tenemos que respetar eso, ¿sí? No podemos, no se puede ignorar eso, ¿sí? O sea, es un hecho de que sabemos que, bueno, va a comer y lo importante es, va a la escuela porque, bueno, porque, o, qué sé yo, conocer también es importante porque, por ejemplo, qué sé yo, los chicos necesitan hacer alguna actividad física y no tienen un espacio. Dice, bueno, a ver, hay un club, hay un potrero, hay una sociedad de fomento que de repente tenga un predio como para poder hacer esa actividad. Bueno, empezar a conocer o tener un conocimiento del lugar. ¿Para qué? Para poder justamente solucionar problemáticas que se dan con respecto al aprendizaje, ¿sí? O si la comunidad de repente también puede dar respuestas. Está bueno acá lo que pone Paola en el chat, ¿no? Dice unidades sanitarias también. Sí, sí. Las salitas, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. O sea, un chico que estás en la escuela, un chico que se lastima y qué sé yo, necesitas una atención o coordinarte de repente con un profesional que trabaja en esa salita o en ese lugar con respecto a la situación de un chico, ¿sí? Eso es importante, es un detalle que a mí se me escapó ese. Pero Sí, sí, la profesor. unidad Y sanitaria es a también veces, importante. Sí. a veces también vienen a dar charlas al colegio, cuando hay También, así en la comunidad. exactamente. Bien, Con bien, la, bien. Sí, eso después lo vamos a ver eh, cuando veamos la ejecución, pero bueno, ya que Mercedes lo nombra, claro, la idea, ¿por qué conocer esto? Porque un poco lo que decía Mercedes, es decir, poder contar con profesionales que de repente nos apuntalen, ¿no? Frente a un determinado tema, esto de poder decir, bueno, mira, tenemos una médica o no sé, un pediatra o un obstetra me que pasó en trabaja una. acá en la salita y que nos puede venir a dar una charla, no sé, sobre anticoncepción, sobre, no sé, o sobre otro tema, sobre drogadicción, o sobre, no sé, violencia escolar, qué sé yo, o violencia familiar, o sea, a ver, poder entender un poquito o tener otra visión, digamos, de las cuestiones que suceden con la comunidad. Bueno, acá en esta etapa el orientador escolar y el MR van a trabajar en forma conjunta, ¿sí? Es decir, tanto el MR como el orientador escolar tienen la misma, vamos a decir, el mismo objetivo, la misma visión. El tema es que el orientador escolar trabaja en un nivel teórico y el MR va a trabajar ya en un nivel bien práctico, ¿sí? Es decir, es el que va a tener contacto más directo con el sujeto en cuanto a lo que tiene que ver con la puesta en marcha de una determinada estrategia, ¿sí? En esta etapa de investigación diagnóstica, el orientador escolar y el MR van a ver respecto a los aprendizajes, ¿sí? O lo que les va a interesar es qué valor da la comunidad a los aprendizajes, ¿sí? O básicamente, o al acto, digamos, de aprender o al aprendizaje. Es decir, qué dinámicas tiene, por ejemplo, de estudio, si son chicos que estudian de noche, son chicos que estudian solos, son chicos que estudian acompañados, ¿sí? Si son chicos que recurren a otro tipo de apoyo escolar o de otro tipo de profesional también que los apuntalen o no. Por ejemplo, el tema de la particular, por ejemplo, eso es un tema muy, muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en barrios carenciados, por ejemplo, hay muchas iglesias que brindan tareas de apoyo escolar, por ejemplo. Por eso les decía esto de poder ir viendo un poquito, ¿no? Cómo se da esto. Y el fonoaudiólogo, acá en esta etapa también digamos que puede empezar a ver o ir viendo cuáles son las formas de comunicación más
digamos, más comunes o más reiteradas también dentro de esa comunidad. La forma de hablar y demás, o si por ejemplo es una comunidad que a lo mejor está compuesta por inmigrantes, por ejemplo, qué sé yo, gente peruano, boliviano, paraguayo, chino. Sí, ¿Sí? yo, por ejemplo, en una escuela tengo gran cantidad de familias inmigrantes de Bolivia, Paraguay, Claro. y muchas familias que, claro, a los chicos les cuesta mucho porque toda su familia en su casa habla quechua, por ejemplo. Claro, o guaraní. Sí. Entonces, claro, ellos están tan acostumbrados que, y la familia, para comunicarse con nosotros también le cuesta un montón. Sí, sí, es Porque complicado. lo tienen. Yo este año, yo hace 3 años tengo un chico chino. Y se hace complicado porque en la casa, digamos, si bien tiene una intérprete que lo ayuda y después va a particular y demás, el problema es que en la casa siguen hablando chino. O sea, avanzamos un casillero pero retrocedemos 2, ese es el problema. Y a veces el tema de las consignas se hace muy complicado. O sea, el chico no puede entender la consigna. El otro día la profesora de geografía me decía, yo le quería explicar que era densidad de población. Olvídate, me dice, fue imposible explicárselo. Le busqué, dice, 10 maneras distintas. Bueno, con los gráficos y así, dice que un poco la pude pilotear, pero me dice, no pude, me costó un montón hacerle entender, por ejemplo, que era una densidad de población en geografía. Por eso digo que el tema del lenguaje es importante porque, bueno, saber un poco también, y aunque hable castellano, a veces sabemos que hay países que tienen su vocabulario propio, ¿sí? Es difícil, ¿no? Me acuerdo una vez, por ejemplo, un chico que venía de Perú, ¿no? Un día llegó tarde al colegio, le digo, ¿por qué llegaste tarde? Porque venía en el bus y no sonó el claxon. Y yo no le entendía lo que me quería decir. Claro, era que había tocado, venía en el colectivo, tocó el timbre y el colectivo no le paró. Eso es lo que me quería decir. Pero fíjense, digamos, de una cosa que podría ser común, digamos, como ese cuesta, ¿no? Entonces, y eso trasladémonos al aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? O de materias como prácticas del lenguaje o demás. O sea, se hace muy difícil el hecho de que, bueno, a pesar de que hablamos castellano, pero tenemos palabras que muy distintas. A ver, si uno cruza directamente el Uruguay. O sea, el Uruguay también tiene su propio modismo, su propio vocablo, que a veces también se hacen muy difícil, ¿no? El hecho de poder entender. Bueno, en la etapa de investigación diagnóstica, entonces, ¿sí? Vamos ahora a lo que pasa con las instituciones, desde cada una de las funciones. Digamos, con respecto a la institución, ¿sí? El orientador social, ¿sí? Va a identificar dentro de la institución qué cuestiones desde lo social, ¿sí? ¿Qué cuestiones desde lo social afectan el aprendizaje o la adaptación escolar? Por ejemplo, para eso es importante, por ejemplo, conocer los grupos, ¿no? Que se dan a nivel social dentro de las instituciones, ¿sí? Chicos que de un nivel más bajo, con un nivel más alto, que se pelean, que son de distinto barrio, que son de distintas zonas, y sabemos que a veces la escuela es como el lugar de encuentro de esto, ¿no? Y a veces es bastante complicado y bastante complejo manejar esto, ¿sí?
Entonces, bueno, a veces hay que intervenir también en situaciones de violencia y decir, bueno, ¿cómo manejamos esta cuestión? Porque lo traen del barrio, ¿no? También ellos lo traen de la comunidad, de su propia comunidad. Sí, tal cual. A veces dentro del mismo barrio, es decir, ocurre esto, ¿sí? Lo de una cuadra con lo de enfrente o qué sé yo. A veces, inclusive a veces está el tema de las redes sociales, ¿no? A mí me ha pasado perderme toda una mañana porque el otro lo amenazó por Facebook, entonces, o por chat, y entonces tenés que estar viendo y por qué, y qué le dijiste y qué le pusiste, y la madre que se te aparece con todos los chats impresos, ¿no? Y lo tenés que atender y explicarle, y bueno, parece una gansada, pero digamos, puede perderse incluso media mañana con eso uno, porque bueno, uno tiene que actuar preventivamente, porque a ver, sí, está bien, es algo que pasó afuera, pero el pibe le pega una trompada al compañero dentro del colegio, Claro. y después, la escuela no hizo nada y lo sabían. Porque es parte de la contención a esa familia o Sí, un poco. sí, tal Lo cual. preventivo, cuando hablamos de lo preventivo también. Sí, totalmente. Bueno, con respecto a la institución, sí, el orientador escolar va también a identificar dentro de la institución situaciones conflictivas desde lo psicopedagógico afectan el aprendizaje. Es decir, esto de por ejemplo, a veces la metodología de estudio, o ciertas metodologías de enseñanza propias de cada institución, ¿sí? A veces hay chicos que no se adaptan, metodologías muy rígidas, muy antiguas. Sabemos que hay instituciones, por ejemplo, sobre todo instituciones de mucho tiempo, de muchos años, que tienen una manera de enseñar y que de repente hay chicos que no se pueden adaptar. Por ejemplo, hay escuelas que, digamos, son muy numerosas, por ejemplo, y bueno, el que llega, llega, y el que no, bueno, sabrá qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? O sea, es muy duro plantearlo en esa forma, pero bueno, hay instituciones que se manejan de esta forma y no tienen contención para el chico que a lo mejor tiene algún retraso madurativo o alguna cuestión puntual que tenga otros tiempos, Profe, otros ritmos de aprendizaje. Sí, que ocurre más que nada, y no es por nada, por desmerecer nada, ¿no? Pero ocurre más que nada en las instituciones privadas. Porque sí. conozco casos que es como que es un depósito de contenidos y no importa si el chico aprende o no, yo tengo que llegar a dar todos los contenidos. Bueno, esto le pasó a mi hijadita, que bueno, tiene un pequeño retraso madurativo y no les importó, o sea, de hecho, o sea, es todo dar porque tengo que llegar con la planificación y para mí no es así. Yo trabajo en el Estado y para mí no es así. Es como un déjalo ser, ¿no? A mí me ha pasado llevar ¿no? planificaciones o especificaciones, por ejemplo, de una maestra integradora, donde, por ejemplo, le dicen, bueno, tienen que preparar una evaluación especial, y le toman la misma evaluación que todo el mundo. Sí, a ver, y bueno, y sí, es un trabajito más, y sí, es un trabajito más, pero bueno, tampoco lo podés mandar al muere al chico, digamos que necesita otro tipo de enfoque. Este chico que yo les contaba con dislexia, por ejemplo, a este chico había que prepararle carteles con letra grande, con imágenes, o sea, no trabajábamos de la misma forma. Sin embargo, bueno, la profe le puso voluntad, le llevaba carteles y bueno, o sea, implica todo un trabajo, ¿sí? Claro, profe, yo tengo trabajo en primero y tengo 36 chicos, y el año pasado trabajé con 40, trabajé con una maestra de apoyo, pero se complica muchísimo. Y eso no entienden tampoco en la escuela, porque tenemos también distintos casos. Ellos piensan que, no sé, son sí, 4 primero con 40 pibes adentro de un salón que ese es el problema, ¿no? Que
tenemos trabajo en el el tema Estado. Sí, perdóname, sí. No, el Y tema se es com- esta concepción de la inclusión, ¿no? Que en donde sí, a mí me encanta la inclusión, pero a ver, tener a un pibe y que la maestra no sepa ni para dónde correr, o como dice Soledad, yo tengo 40 pibes, o sea, ¿qué atención le podemos dar a ese chico? Es decir, para mí, la inclusión tiene que suponer la promoción del sujeto también, o sea, yo para qué quiero un pibe que está sentado ahí, que no tiene ni idea de dónde está, ¿no? Y que Pero sé que no aparte lo... para todos los chicos, no solamente para alguno que tal vez tiene una determinada patología. En Claro, general, claro. A mí, 40 personas en un mismo lugar, claro. Yo no se conocí puede. una mujer que ella daba clase, un grupo de 38 y un pibe con autismo. O sea, y una vuelta, el pibe ella se dio vuelta, estaba dando clase, qué sé yo, o estaba haciendo otra cosa, y el pibe estaba trepándose a la ventana. El aula estaba en un segundo piso. Decí que salió corriendo y lo agarró de la pierna. ¿Sí? Sí, Es yo me tengo que decir, poner en la puerta porque tengo un TGD también. Por suerte, bueno, gracias a Dios, ahora no tengo, mira lo que te estoy diciendo, perdón, sí, que el que me sí. escucha, que no estamos en clase. Me ha pasado un montón de veces que me tengo que parar en la puerta para que no se escape. Y el resto de los ¿Y chicos, qué hace con los 39 estantes? Claro. Empieza a agarrar el ataque con el resto de los chicos. Por eso Sí, ¿cómo digo que hacer? a mí, o revolea sea, cartucheras, todo lo que encuentro alrededor, los chicos, claro, claro. Es no hay decir, integración, no hay nada. si la No, escuela tenés está que llamar preparada, al tiene un equipo, adelante con la inclusión. Pero si el docente encima no está preparado, tenés 40 pibes por aula y tenés que atender a un caso así, porque una cosa es decir, bueno, un chico tiene dificultades, pero ya un TGD, un pibe que está dentro del espectro autista, o sea, ¿cómo haces? Es una locura. Es decir, después cuando veamos equipo de orientación escolar en el ámbito especial, esto lo vamos a hablar un poquito más, pero digamos, hay chicos que no son para concurrencia a escuela común. Aunque duela, aunque parezca feo, pero es así, no es discriminar. O sea, a ver, la escuela no tiene los elementos como para poder darle la atención necesaria a ese chico. O sea, yo para qué quiero un pibe dentro del aula que no tiene ni idea de cuánto es 2 más 2, y que encima yo me tengo que volver loco porque no sé lo que va a hacer, cuando en realidad hay que buscar una escuela específica para poder atender como corresponde esa problemática. Profe, sabe que ahora yo tengo una alumna que tiene un retraso madurativo de 3 años y hace todo redonditos, redonditos, no Claro, puede trabajar sola. Tiene la integradora, pero la integradora no hace vínculo por Zoom tampoco. La que ese es tengo que hacer otro las cosas tema. soy yo. Eso es lo Ese que es yo no otro entiendo. tema. También hay integradoras que trabajan, Si la que te la regalo integradora común tiene y que todo. hacer un vínculo. No, no, no. Es bravo ese tema, sí, sí. Bueno, se nos está por acabar el tiempo. Pero bueno, vamos a continuar la clase que viene. Les voy avisando, igual yo después se los voy a avisar por grupo. El martes que viene vamos a tener una charla con la gente de la UNCI. No sé si la directora o alguien ya les comentó algo. Pero bueno, el martes, la clase del martes no la vamos a tener, el grupo del martes. Así que les voy avisando ahora. Igual yo después les voy a avisar por plataforma, pero para que ustedes vayan sabiendo. Igual